Ok, jóvenes, continuamos entonces con el problema. Ya, como dijimos, ya eso está definido. Vemos agua, dos tipos de suelo y agua. Entonces, como vemos dos tipos de suelo, vamos a determinar los dos coeficientes de empuje activo. El que le pertenece a este material y ahora el que le pertenece a este material. Caso A2, caso A1, que va a ser igual. La ecuación, recuérdense que cuando es activo es 1 menos seno de phi entre 1 más seno de phi. Sustituyendo, el ángulo 1 me da 0.33. Ahora, para la parte inferior del agua, aquí vamos a tener que caso A2 va a ser igual a 1 menos seno de phi 2 entre 1 más seno de phi 2, que es igual a 1 menos seno de 35 grados entre 1 más seno de 35 grados, que se me va a dar, va a ser igual a 0.271. Esos son los dos coeficientes, jóvenes. Recuérdense que los coeficientes siempre se van a calcular para la parte, vamos a decir, sólida. Entonces, aquí vamos a trabajar con la evaluación de las presiones. Vamos a trabajar superficialmente primero aquí. Cuando H es igual a 0, mi presión efectiva activa va a ser igual a... Recuérdense que aquí, como tenemos agua, en vez de calcular directamente la presión activa, vamos a trabajar con la presión total. Vamos a decir que mi presión total activa va a ser igual, presión efectiva activa, que va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos, ni tenemos agua, ni tampoco tenemos material H0. Ahora, cuando H es igual a 1.2 metros, aquí, vamos a decir hasta el nivel freático, entonces mi presión efectiva activa va a ser igual a el coeficiente de ese tramo, que es caso 1 por gamma por H1, que va a ser igual a 0.33 por 16.5 por 1.2, y eso va a ser igual a 5.37. Ok, como sustituyendo, ¿verdad? Coeficiente de empuje activo, 0.33, el de este estrato, por el peso específico del estrato, que es 16.5 kilonewton metro cúbico, por la altura del estrato, que es 1.2 metros. Eso me va a dar 5.37 kilonewton por metros cuadrados, que es la unidad de presión. Fíjense, nosotros tenemos ahora dos coeficientes, un caso A1 y un caso A2. Vamos a ver, jóvenes, fíjense, cuando nosotros tenemos diferentes elementos dentro de la masa de suelo, debemos de ver cómo varía la presión exactamente en esos puntos críticos. Por ejemplo, nosotros tenemos un primer estrato que vale 1.2 metros y el segundo que sería 6 menos 1.2. Pero ¿qué pasa? Entre los dos hay un nivel de agua. Recuérdense que el nivel freático no es más que el nivel superior del acuífero. Entonces, ¿qué sucede? Debemos de ver cómo va a variar la presión exactamente en ese punto, cómo el suelo varía cuando encontramos un elemento adicional que, vamos a decir, cambia las propiedades del suelo. Para eso, vamos a evaluar ahora. Vamos a evaluar. Evaluamos. En 1.2, de nuevo, para H igual a 1.2,
1.2 metros, pero inmediatamente debajo del nivel freático. Vamos a decir por debajo. ¿Qué significa? Que yo voy a evaluar cómo se comporta todo este suelo cuando está justamente ahí. Fíjense, en el nivel freático es como si fuera un punto intermedio, neutro, donde ni hay seco ni hay mojado. Entonces vamos a evaluar ahora qué efecto yo tengo con este suelo cuando está por ahí. Entonces fíjense, yo voy a tener el mismo suelo. Fíjense que como no hay cohesión, no tengo cohesión porque aquí es cero y aquí también, pero sí tengo fricción. Entonces voy a evaluar, y aquí también voy a evaluar cómo se me va a comportar justamente aquí, tomando en cuenta este coeficiente de empuje activo. Entonces, evaluando por debajo, digo que la presión efectiva va a ser igual a Ka2 por el peso específico del estrato por su altura. Porque vemos que en el estrato de 1.2 sigue siendo el mismo suelo, jóvenes. Lo único, la diferencia está que es como si este interviniera justamente ahí. Es como si yo estuviera evaluando eso, pero donde ya este estrato le pertenece ese ángulo de fricción. Porque ahí aunque el suelo estoy considerando pero sí veo el efecto que hace en este suelo que está aquí. Entonces aquí va a ser igual a K2, que es 0.271 por el peso específico, que es 16.5 por la altura, que es 1.2 metros. Eso me va a dar entonces un poquito por debajo, me va a dar justamente ok, jóvenes, como dijimos, ¿verdad? Sustituyendo estos valores, Ka2, que es el coeficiente de empuje activo en el segundo estrato, que es 0.271 por el peso específico en 1.2, que es 16.5, por la altura del estrato, que es 1.2. Multiplicando todo esto me va a dar 5.37. Jóvenes, corríanme eso aquí. Cuando hice el estrato por encima con K1, que es 0.33, mírenlo ahí, lo multipliqué y da 6.6. ¿Oyeron? Corríjanlo. 6.6. 0.33 por 16.5 por 1.2. 0.271 por 16.5 por 1.2. La diferencia entre uno y otro es sencillamente el coeficiente. Realmente corrijan, por favor. Eso da 6.6 y este me va a dar 5.37. Ok, jóvenes. Ahora vamos a evaluar cuando H es igual a 6. Fíjense que ya evaluamos aquí, evaluamos cómo se desplaza, cómo varía la presión en ese intermedio, con relación a lo que son los suelos, ¿ok? Entonces, cuando H es igual a 6, entonces mi presión activa va a ser igual. Como estoy aquí debajo, voy a trabajar con mi segundo coeficiente de empuje activo. Yo voy a ver cómo todo eso varía ahora en función de este coeficiente. Entonces va a ser igual en 1.2, que va a ser igual a 16.5 por el estrato, que es 1.20, por su coeficiente K2, ponelo aquí, más, voy a borrar ahora K2 y le voy a poner su valor, que es igual a 2.0.271. Y aquí también voy a tener 0.271. Entonces aquí vamos a tener 2.71, que es el coeficiente, por el peso específico del primer estrato, por la profundidad del estrato, que es 1.2 metros, más mi otra presión cuando está aquí abajo, que va a ser igual al coeficiente 2, que sería 0.272, por el peso específico del suelo saturado. Fíjense, siempre, recuérdense, en distribución de presiones, cuando estamos trabajando combinado presiones neutras con presiones efectivas, debo de, a mi presión
saturada del suelo, yo debemos de restar la presión neutra. Que eso me va a dar la presión efectiva, que va a ser igual a 19.2, que es el peso del suelo saturado, menos el peso específico del agua. Recuérdense que como estamos trabajando en kilonewton metro cúbico, pues vale 9.81. Recuérdense que eso es un dato que ustedes deben de saber. Por la altura del estrato, que es 6 menos 1.2, que me va a dar 4.8. Todo eso me va a dar 17.58 kilonewton metros cúbicos. Fíjese, calculado, tenemos una presión activa, tenemos la otra presión que me va a dar el desplazamiento o el punto de quiebre entre los dos estratos, y la presión al final de lo que sería la altura del muro. Entonces ahora vamos a graficar, jóvenes, esa presión. Vamos a borrar. Bueno, jóvenes, vamos entonces ahora a evaluar la presión de poros o presiones neutras. Recuérdense que las presiones son de dos tipos. Las presiones efectivas, que vamos a decir, la realizan las partículas, la parte sólida de la masa de suelo, y las presiones neutras o de poros, que la realizan el agua. O sea, como en este esquema tenemos suelo como tenemos agua, entonces tenemos que evaluar las presiones efectivas, como fueron las anteriores que buscamos, y ahora vamos a evaluar las presiones neutras. Entonces, fíjense, se hace lo mismo. La diferencia es que ahora el peso específico del agua siempre será el mismo. Lógicamente, si ustedes lo tienen en kilogramos por metro cúbico, usted sabe que vale 1000. Si es en gramos por centímetro cúbico, es 1. Y si es en kilonewton por metro cúbico, vale 9.81. Ese es un dato que se supone que ustedes siempre lo recuerdan. Entonces, vamos a comenzar a evaluar, igual que como evaluamos las presiones efectivas. Este es mi esquema, ¿verdad? Recuerden que ahí tenemos datos, ahí también. Entonces, este es mi esquema. Yo sé que el nivel freático es este. Siempre me lo va a indicar ese símbolo, me indica agua. Entonces, comenzamos a evaluar. Cuando H es 0, no hay agua, porque el agua comienza de ahí para allá. U es 0. Pero cuando H es igual a 1.2, o sea, cuando estamos parados encima del nivel freático, es como si nos paráramos, como si fuéramos Jesucristo cuando caminó en el mar, ahí arriba. Entonces aquí nosotros tenemos que en ese punto no hay altura de agua. Por lo tanto, siempre en el nivel freático las presiones neutras o de poros son igual a 0. Ahora, cuando evaluamos allá H igual a 6 metros, entonces vamos a tener que para H igual a 6 tenemos que U es igual a peso específico del agua por la altura del agua. Recuérdense que en lo primero 1.2 es 0. 6 menos 1.2 me va a dar 4.8. O sea, 9.81 por 4.8 va a ser igual a 47.10 kilonewton metros cuadrados, jóvenes, que es la unidad de la presión. Ok, entonces, jóvenes, recuerden que esto es U, ¿verdad? La unidad de presión de poro. Ok, jóvenes, ya con todos los datos, con todas las evaluaciones de presiones, ahora vamos a hacer los diagramas, dibujar las presiones. La primera presión que nosotros calculamos, recuerden, fueron las presiones efectivas. Estamos trabajando, recuérdense, con presiones activas. Mi presión activa, efectiva, cuando comenzamos a evaluar, dijimos que cuando H era 0 me daba 0. Cuando H era igual a 1.2 me dio 6.6. Vamos a poner que de aquí a aquí hay 6.6. Por lo tanto, lo que hago es que uno esos dos puntos, mírenlo aquí. Luego, cuando evalúo
en ese mismo estrato, pero un poquito por debajo con el otro coeficiente, me da 5.37, lo que hace que entra un poquito, ¿verdad? De aquí a aquí hay 6.6, pero de aquí a aquí hay 5.37. Recuérdese que estamos sobre ese mismo eje. Y luego, cuando evaluamos al final, que es en h igual a 6, que sería aquí, entonces ahí me está dando 64,87. Por cuestión de espacio, ¿verdad? Lo vamos a hacer lo mejor que se pueda, pero ustedes saben que no tenemos espacio para ponerlo entonces un poquito más pequeñito. Entonces, ok, aquí yo tengo 5.37. Recuerden que esto es kilonewton metro cuadrado, kilonewton metros cuadrados. Y aquí al final yo tengo 64. Aquí yo tengo, fíjense que de aquí a aquí yo debo de quitar esta. Ahí me está dando 64. Ok. Sencillamente evaluamos, como dijimos. Cuando era 0, teníamos aquí que la presión ahí es 0. Ahora, cuando H es igual a 1.2, primero me dio una presión por arriba que me dio 6.6, inmediatamente por debajo del nivel freático me bajó a 5.37. Entonces miren el brinco que da ahí, el salto que hace ese suelo cuando pasa de un estado seco a un estado saturado. Luego evalúo normal en 6 menos lo 1.2 y me dio 17.58. Fíjense que son los mismos valores que obtuvimos durante las evaluaciones. Ok, ahora vamos a trabajar con el diagrama de presión neutra, que es U. Dijimos también, recuérdense que cuando U era 0, cuando H era 0, U era 0. Y cuando H es igual a 1.2, U también seguía siendo 0. Pero cuando H ya era 6, entonces U me daba 47.1. kilonewton metro cuadrado. Y entonces U ahí es esto. Ok, mira aquí. U ahí es 0. Vamos a decir que todo esto ahora desaparece y queda así. Es el diagrama de U. Recuérdese que la presión total es igual a la inversión efectiva más mi presión neutra. Por lo tanto, yo voy a sumar este diagrama de presión con este diagrama. 0 menos 0 me da 0. 0 menos 6.6 me va a dar 6.6. 6.6. 0 menos 5.37 me va a dar 5.37. 5.37. Recuérdense, kilonewton metro cuadrado. Lo mismo ahí. Entonces vamos a unir este punto. Como que se me borró aquí. Así que comenzamos ahí. Y aquí, cuando H es 6, voy a sumar 17.58 más 47.10, que me va a dar 64.68. 64. Escúcheme, déjeme eso. Ok, fíjense. Este más este me da 64.68. Y este es mi diagrama total. Fíjense que ahora fíjense que solamente hemos hecho
el diagrama de presión. Ahora vamos a trabajar con el cálculo de las fuerzas activas. Recuerden que las fuerzas activas es igual al área de cada elemento, al área bajo la gráfica. Fíjense que como esta más esta es igual a esta, ya yo voy a trabajar con ese solo diagrama. Ok, vamos a trabajar ahora con la fuerza activa. Recuerden, anteriormente construimos una figura sencilla, por lo tanto la fuerza activa solamente hubo que calcularlo en función de esa área. Esta me generó ahora una figura compuesta. Fíjense que la figura yo la dividí en 3 áreas geométricamente conocidas, lógicamente, para facilitar el cálculo. Un triángulo, un rectángulo y otro triángulo. De presión, ¿oyeron? De presiones. Vamos a decir que esto es la presión total. Ahora bien, P sub A va a ser igual a esta P1 más P2 más P3. P1 va a ser igual, un triángulo que tenemos aquí, un medio de la base que es 6.6. Señor, metro cuadrado. Úseme, metro cuadrado. Son presiones, oyeron, presiones. Por H, que es 1.2 metros. Más P2, que es ese rectángulo que vale 5.37 por base por altura, que es 4.8. Y la última, la tercera, que otro triángulo que va a ser igual a un medio de la base, que es, aquí recuérdense que teníamos 64.68 menos los 5.37, me va a dar esa base, que es 59.31 kilonewton metro cuadrado, por la altura, que serían 4.8 metros. Eso va a ser igual, calculándolo uno a uno de manera independiente, eso me va a dar 172.08 kilonewton por metro lineal. Esa sería mi fuerza resultante, PA resultante. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde está ubicada? Fíjense que aquí yo sé que la fuerza resultante está en 1/3 de la altura. Aquí sería a 1/3 también de esa altura. Aquí también. Pero ¿qué sucede? Que como es una sola fuerza resultante, entonces lo que hago es que, este sería F1 que va aquí, P1, este sería P2 que va por aquí, y este sería P3 que va por aquí. Ahora, la fuerza activa resultante la vamos a determinar mediante al centroide, tomando momentos. Por ejemplo, yo tomaría un momento con respecto a este punto, le voy a decir A, localización de la resultante. Ok, entonces, vamos a trabajar entonces. Fíjense, para resumir un poquito más rápido, poder trabajar, le saqué el valor de cada una de las fuerzas. Recuerden que son las fuerzas 1, activa 1, activa 2, que es el valor de esta 1, de esta y de esta. La suma de todo me va a dar la fuerza activa resultante. Ahora, la aplicación de la resultante, tomando momento con respecto al punto A, al punto A tenemos
Jóvenes, para más facilidad, vamos a borrar ahora la fuerza resultante, todo este análisis, ¿ok? Porque así lo podemos colocar de una manera más clara. Entonces, tomando ese momento con respecto al punto A, que será aquí, lo vamos a hacer positivo para acá. Vamos a tener que momento de fuerza A resultante por Y centroide, ¿verdad? Por la posición de la resultante, que es YC, va a ser igual a cada uno de los momentos que me genera cada una de las figuras. La primera, que es esta, que es, recuérdense que momento es igual a fuerza por distancia perpendicular al punto donde se trabaja el momento. Ok, primer P1 va a ser positivo, ¿verdad? Pues lo pusimos así mismo para no estar cambiando. P1 que vale 3.96 por su distancia perpendicular al punto A. Fíjense que yo tendría, como es aquí que está, yo tendría toda esa altura, que es 4.8, y se ubica en el centroide de un triángulo que está a 1/3 de su altura y a 1/3 de su base. Como son fuerzas horizontales, entonces vamos a trabajar con lo que serían las distancias verticales. Sería 4.8 más 1.2 entre 3. Más mi PA2, que va a ser fuerza 2, que vale 25.78 por el centroide, que es en el centro de esa altura, que es 4.8 entre 2. Señores, les voy a poner la unidad en un ratito, pero como no me van a caber, más el tercer triángulo, que es P3, que vale 142.34. Recuerden que eso es kilonewton metro lineal por mi distancia perpendicular al punto, que es a 1/3 de h, que sería a 1/3 de 4.8. Todo eso va a ser igual, lo vamos a ir colocando uno por uno. Fíjense, vamos a decir que la fuerza activa resultante, cuando la sumamos, la sumatoria, recuérdense que nos dio 172.08 kilonewton por metro lineal por YC, va a ser igual a todo eso que está aquí. Bueno, vamos entonces a ver cómo se calcula. Voy a quitar todo esto. Bueno, no, antes de esto, déjenme dejárselo ahí. Ok, jóvenes, fíjense cómo se trabaja con momento. Recuérdense que momento es igual a fuerza por distancia perpendicular. Entonces, fíjense, como estamos evaluando momento con respecto al punto A, P1 va a ser igual a fuerza, que vale 6.6. O sea, P1 que vale 3.96. Recuérdense que P1 es el área. Aquí esto es como si no existiera, ya oyeron, y eso son áreas. Ya estos son áreas. P1 que vale, lo que yo le puse ahorita, P1 que valía 3.96 por mi distancia perpendicular al punto, el centro de la figura. Como P1 está en ese triángulo, entonces está a 1/3 de H, a 1/3 de H más la distancia que va de ahí a ahí. Y ese sería mi primer momento. El segundo sería P2, que ocupa esta área, que sería este rectángulo, que sería P2, que me dio, recuérdense, 25.78 por mi distancia perpendicular. Como un rectángulo es mitad, recuerden, por lo tanto es 4.8 entre 2. Y mi tercer
mi tercera fuerza horizontal o fuerza activa va a ser igual a P3, que me dio 142.34, recuérdense que lo calculamos, por mi centroide, donde se ubica esa fuerza, que es a un tercio de 4.8, porque con este rectángulo. Entonces, con eso ya yo puedo determinar toda la sumatoria. Me va a dar 317.404, la suma de todo eso que está aquí, de P1, P2 y P3. Ahora bien, como estoy tomando momento con respecto al punto, yo estoy asumiendo que mi centroide, mi P total, que dio 172.08 por mi distancia perpendicular, y ahí despejo mi distancia perpendicular, o mi distancia al centroide donde está ubicada mi fuerza resultante. Despejando a YC, me va a dar 1.84 metros lineales. Quiere decir que eso está. Ahora, todo esto yo nada más voy a trabajar con mi resultante, que vale 3.17 y tal. Fíjense que esto vale 4.8, está un poquito por debajo, está como por ahí. Mi PA va a ser igual a 172.08 kilonewton metro lineal, colocado a 1.84 metro lineal. Y está ok. Ok, joven. Entonces, ese es un problema que está en uno de los ejemplos del libro, resuelto. Revísenlo. Traten de hacer todos esos ejemplos que están ahí, y si es posible varios problemas más de los que están colocados al final del tema de cada capítulo, como que son los problemas propuestos. Y nada, si hacen todos esos ejercicios, pues evidentemente que lo van a entender bien, porque son claros, lo único que hay que practicar. Ok, jóvenes, muchas gracias. Cualquier